Esta noche te contaré una de las historias más sorprendentes en la historia del fútbol. Una historia que ocurrió hace más de 70 años en un estadio gigantesco frente a casi 200,000 personas y que terminó cambiando para siempre la historia de un país entero. Así que acomódate, relaja los hombros, respira lentamente y acompáñame a viajar al año 1950. La Segunda Guerra Mundial había terminado pocos años antes. El mundo intentaba reconstruirse. Muchas ciudades seguían mostrando las heridas del conflicto, pero había algo que volvía a unir a las personas: el fútbol. Y en 1950 se organizó nuevamente la Copa del Mundo. El torneo se celebraría en Brasil, un país apasionado por este deporte, un país convencido de que había llegado su momento. Brasil no solo era el anfitrión, también era el gran favorito. La selección brasileña tenía jugadores talentosos, un ataque poderoso y miles de aficionados que estaban convencidos de que el campeonato ya les pertenecía. La confianza era tan grande que incluso antes de la final ya se imprimían periódicos celebrando la victoria. Muchos daban por hecho que Brasil sería campeón. Solo faltaba jugar el último partido. Para ese encuentro decisivo se construyó un estadio monumental, el Maracaná, uno de los estadios más grandes jamás construidos. Una enorme estructura de concreto capaz de albergar una cantidad increíble de personas. El día del partido, una multitud comenzó a llegar desde muy temprano. Familias enteras, amigos, trabajadores, niños, todos querían presenciar el momento que consideraban inevitable: la consagración de Brasil como campeón del mundo. Del otro lado estaba Uruguay, un país mucho más pequeño, con una población mucho menor y con menos presión. Los uruguayos sabían que casi nadie apostaba por ellos, pero también sabían algo importante: los partidos no se ganan antes de jugarse. Finalmente llegó el momento. El árbitro dio inicio al encuentro y el enorme estadio rugió como una sola voz. Miles y miles de personas alentaban sin descanso. El ambiente era impresionante, como si toda una nación estuviera reunida en un mismo lugar. Durante gran parte del partido la tensión fue creciendo. Brasil atacaba, Uruguay resistía. El reloj avanzaba lentamente y cada minuto acercaba a los brasileños al sueño de convertirse en campeones. Entonces llegó el primer gran momento. Brasil consiguió abrir el marcador. El estadio explotó de alegría. La gente saltaba, cantaba, se abrazaba. Muchos creyeron que el campeonato estaba decidido. Parecía imposible que algo saliera mal, pero el fútbol tiene una característica muy especial. A veces escribe historias que nadie espera. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquella tarde. Uruguay no se rindió, continuó luchando, continuó creyendo, continuó avanzando, hasta que logró marcar el empate. De repente el ambiente cambió. La seguridad comenzó a transformarse en nerviosismo. La multitud seguía alentando, pero ahora había dudas. El partido continuó y cada minuto parecía durar una eternidad. Los jugadores corrían, la presión aumentaba, el silencio aparecía por momentos. Algo estaba cambiando, algo que nadie había imaginado. Entonces ocurrió. Uruguay encontró un espacio, avanzó por la banda, llegó al área y marcó el segundo gol. Por unos segundos pareció que el tiempo se detenía. Miles de personas quedaron inmóviles, sin palabras,
sin reacción, como si nadie pudiera comprender lo que acababa de suceder. Uruguay estaba ganando y Brasil estaba viendo cómo el campeonato se escapaba en su propia casa, frente a una multitud gigantesca. Los minutos finales fueron eternos. Brasil intentó reaccionar, buscó el empate, atacó una y otra vez, pero el tiempo siguió avanzando, implacable segundo tras segundo, hasta que finalmente llegó el silbatazo final. Uruguay era campeón del mundo. Lo que ocurrió después se convirtió en leyenda. Muchos describieron el estadio como un lugar completamente silencioso, un silencio difícil de imaginar en un recinto tan enorme. Miles de personas permanecieron inmóviles, incrédulas, intentando aceptar lo que acababan de vivir. Para Uruguay fue una de las mayores victorias de su historia. Para Brasil fue una de las derrotas más dolorosas. Y para el mundo del fútbol fue una demostración de algo muy simple. Nunca existe un resultado asegurado. Décadas después, la historia sigue siendo recordada. Los jugadores ya no están. Las generaciones cambiaron. Los estadios evolucionaron. Pero aquel partido continúa ocupando un lugar especial en la memoria del fútbol, porque a veces las historias más sorprendentes no son las que todos esperan, son aquellas que parecen imposibles hasta que suceden. Y mientras el tiempo sigue avanzando, aquella tarde de 1950 permanece viva en los recuerdos, en los libros y en la historia eterna de los mundiales. Hasta la próxima.